hemos decidido aperturar una investigación contra las personas responsables de los hechos de violencia acaecidos en el año 2017. Hemos visto fotografías de líderes de la oposición venezolana responsables de la convocatoria y organización de los eventos violentos en Venezuela. Por citar solamente uno de ellos, donde un diputado de la República se dedicó a propiciar y a promover los hechos violentos con fines políticos en Venezuela. Bueno, y esta noche tenemos para honra de este programa a uno de los protagonistas, no de la historia de Venezuela, sino de la realidad, del presente venezolano, que es Ramón Muchacho, abogado, alcalde de Chacao, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Es un honor tenerlo aquí esta noche. Un placer, Oscar. Gracias por esta oportunidad en este momento tan difícil, no solo para mí y mi familia, sino para millones de venezolanos allá y aquí. Existe la percepción de que se apagó la calle. ¿Qué pasó? Bueno, las protestas que tuvieron más de 100 días, que por cierto, el municipio del cual yo soy alcalde, y sigo siendo alcalde electo, a pesar de que el gobierno, el Tribunal Supremo, ilegítimamente me destituyó y me mandó a perseguir y a encarcelar, fue epicentro de esas protestas. Es imposible mantener el clímax de la protesta permanentemente. A quienes se preocupan porque hay menos protesta de calle hoy, yo les digo, esa protesta puede resurgir en cualquier momento, porque lo importante es que más del 80% de los venezolanos quiere cambio, no confía en el gobierno, está pasándola mal, incluso pasando hambre y muriendo por enfermedades, y mientras que eso esté allí, en cualquier momento la calle vuelve a encenderse. Pero existe la percepción en el gran público de que la oposición se ha desmadejado, de que la oposición se ha desgajado en criterios internos, en pugnas estériles, en querellas parroquiales y evidentes ambiciones individuales de liderazgo. ¿Qué pasa con el hecho del planteamiento unitario que hubo en determinado momento, que ahora prefieren inscribirse en unas elecciones donde estamos viendo a Delcy Rodríguez en el día de hoy persiguiendo ya oficialmente a todo el que aspire a gobernador o alcalde? ¿Cómo se puede pensar que hay una salida electoral a esta crisis? Así es. Bueno, a ver, déjame comenzar por algo muy grueso, Oscar, si me lo permites. Yo estoy convencido de que en Venezuela hoy no hay alternativas democráticas, salida democrática para la crisis que tenemos. Es decir, no hay forma de que devuelva la democracia y la libertad a Venezuela, luchando por los caminos tradicionales de la democracia internamente en Venezuela. No es suficiente y ya ha quedado demostrado. Yo creo que hubo la oportunidad en el pasado, a través de los años, y se fue haciendo cada vez más pequeña esa oportunidad. Y después del fraude constituyente y las aberraciones que vimos en los últimos meses, se pulverizó y se cerró cualquier oportunidad que podía quedar. En este momento, la sociedad venezolana está atrapada y no hay forma de devolver democracia y libertad a nuestro país por las vías tradicionales de la democracia, lamentablemente. ¿Cómo se devuelve entonces? Bueno, ese es un gran reto, porque la sociedad atrapada, no hay salidas, y entonces, como complemento, el presidente de los Estados Unidos dice que no descarta una acción militar, que yo creo que hay que tomar eso con mucha preocupación, porque una acción militar es lo último que uno quiere que ocurra en cualquier país, y menos en el de uno. Eso no se lo desea uno a nadie, porque una acción militar implica violencia, implica sangre, muertos, etcétera. Eso es lo último que queremos. Ahora, cuando el presidente de los Estados Unidos asoma esa posibilidad, hay como un rechazo que es como un acto reflejo. Todos los políticos, las cancillerías, todos tenemos metido aquí que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos es un principio fundamental, a pesar de que en Venezuela no hay soberanía, y mucho menos hay autodeterminación del pueblo. Pero, más allá de ese acto reflejo de rechazo, hay un gran vacío, porque Latinoamérica y el mundo han sido incapaces de responder diciendo en Venezuela no va a haber una intervención militar, porque aquí hay un plan para devolver la democracia y la libertad. Ese plan no existe, esa propuesta nadie la tiene. Necesitamos un plan que no repita los errores del pasado, que no insista en fórmulas que no funcionan en Venezuela, porque solo funcionan con gobiernos normales, no con este, que si la mediación, que si el diálogo, esas cosas ya sabemos que no funcionan. Necesitamos un plan creíble, que pueda ser exitoso y que descarte la opción militar, porque si no podemos terminar la opción militar. Alcalde, la forma en que se enfrenta a una dictadura, ya Venezuela en el pasado contra Marcos Pérez Jiménez nos enseñó lo que era el 23 de enero, y nos acaban de enseñar por más de 100 días cómo se arrincona a un gobierno. Llega un momento en que por lo menos existía esa percepción de que la dictadura de Nicolás Maduro, de que Diosdado Cabello y su pandilla estaban arrinconados. Pero se enfrió la calle y vino esta salida electoral totalmente tan rara. Se produjo la constituyente que se prometió. Hubo cierto liderazgo
que prometieron eso no va a pasar, no pasarán. Pasó. Claro. Se impuso Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Varias consideraciones. Primero, el gobierno no estuvo arrinconado. Oscar, permíteme para tu público internacional. Las cosas que pasaron en Venezuela hubieran arrinconado a cualquier gobierno democrático del mundo y lo hubieran probablemente hecho caer. Mucho menos de la mitad de lo que pasó en Venezuela hubiera derribado a cualquier gobierno en Latinoamérica. Pero esto es un caso distinto, muy distinto. En Venezuela hay más de 100 muertos, perseguidos, presos, torturados. Y al gobierno no le importa. Y la Fuerza Armada Nacional monolítica en respaldo al gobierno. Alguna disidencia por ahí, monolítica respaldando al gobierno. El gobierno después de 100 muertos está como si hubiera matado un mosquito. Lamentablemente lo digo con dolor como venezolano. El gobierno no se tambalea por esas cosas. El gobierno venezolano, que no le importa la comunidad internacional, no le importan los derechos humanos, solamente le importa permanecer en el poder. ¿Por qué no se tambalea? Porque es un gobierno que no se basa ya en instituciones democráticas, no se basa ni siquiera en el apoyo popular, que no lo tiene, ni siquiera en los principios de legalidad y en legitimidad. Es un gobierno que, a pesar de estar legitimado, es de fuerza. Es un gobierno que se apoya en los fusiles, en las balas, en la fuerza. Es un gobierno absolutamente de fuerza. Y esa fuerza no la podemos... Mira, estos muchachos, estos jóvenes, héroes, yo los recibí a muchos de ellos heridos en Salud Chacao. Me tocó acompañar a los médicos que los atendían. Estos muchachos, muchos de ellos menores de edad, con sus escudos, con sus máscaras, enfrentándose a todo el poder represivo del Estado. Mira, así no vamos a salir del gobierno, lo digo con dolor, y esperar que haya tantos muertos en Venezuela, que la Fuerza Armada Nacional se divide y reaccione. Mira, pueden haber decenas de miles de muertos y la Fuerza Armada no reaccionar. Hay otro escenario, no es tan simple el caso de Venezuela, el escenario en que se ha desbordado a las fronteras geográficas de Venezuela. La comunidad internacional, el periplo de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, la declaración conjunta con Juan Manuel Santos, la declaración con Macri, la declaración con Michelle Bachelet y ahora el viaje a Panamá. ¿En qué medida se reformula el tema venezolano con esa presión internacional, con esa realidad, con esa otra realidad exterior, externa, que desborda la frontera y la presencia en Venezuela de sirios, iraníes, como dijo el director de la CIA, y de Cuba? Bueno, hay un movimiento, hay cosas que están pasando. Por ejemplo, el fraude constituyente que llegó Maduro adelante contra viento y marea es un punto de inflexión en la crisis venezolana. Por eso te digo, después de eso ya no hay salida democrática posible en Venezuela hoy, siendo realistas. Entonces, ahí hay un punto de inflexión. Pero fuera de nuestras fronteras, la declaración de Trump y lo que ha venido diciendo el vicepresidente en esa gira, o sea, uno tiene la impresión de que los Estados Unidos está armando el expediente. Sí, está armando el expediente y montando el caso Venezuela. Por eso es que es tan peligroso que cuando los Estados Unidos asoma una opción militar, la región hace acto reflejo, un rechazo medio tímido, pero es incapaz de decir la alternativa a la invasión militar es esta. Entonces, no hay un plan. Mientras no haya ese plan de acción y el compromiso internacional, Venezuela corre el riesgo de terminar en una acción militar. ¿Y por qué puede terminar? ¿Por qué una acción militar puede terminar siendo inevitable? Pues muy sencillo. Porque el Departamento de Estado, la CIA, las agencias del gobierno americano están produciendo información y públicamente lo dicen. En Venezuela, según el gobierno americano, está Irán, Rusia, Cuba, Hezbollah, grupos terroristas y los carteles de narcotráfico. No importa si eso, yo creo que eso es verdad. Pero aunque no fuera verdad, eso es la verdad del gobierno, eso es lo que cree el gobierno americano. Que el gobierno Maduro es una amenaza no solo para el pueblo venezolano que nos está diezmando, una tragedia humanitaria, sino que el gobierno Maduro es una amenaza para los Estados Unidos y para la región. Y yo creo que es así. Entonces, si es una amenaza y está allí y no hay un plan para que vuelva la democracia y la libertad a Venezuela por otros medios, entonces vamos a terminar en el peor de los escenarios, que es el escenario militar. Eso puede ocurrir. Quiero alertar que eso puede ocurrir no porque el gobierno de Estados Unidos vaya a defender a los venezolanos, aunque le puede doler la tragedia que estamos viviendo, sino porque se van a defender ellos mismos y a la región, mientras que piensan que Venezuela es una amenaza creíble a la estabilidad del continente. Hay otro expediente, hay otra realidad, otro escenario, el escenario de la criminalización de la cúpula gobernante en Venezuela. Lo ejercieron cuando Noriega, lo han ejercido en otros casos en el Oriente Medio, de criminalizar a los jefes de Estado y a su cúpula. Lo hicieron con Saddam Hussein, claro, posteriormente a una invasión. Ahora bien, esa criminalización del gobierno, ¿a dónde puede llegar? Independientemente de que haya una acción militar o no, hay expedientes y crímenes que no prescriben. Usted como abogado lo sabe. Ha sido criminalizado Diosdado Cabello, la lista que han aparecido encabezada por el propio Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿A dónde puede llegar esos expedientes?
no solo hay gente criminalizada que sigue en Venezuela, también hay gente que está procesada y enjuiciada en los Estados Unidos, como el caso incluso de familiares de Maduro y a Tarek William Saab, que le embargaron $500 millones sí, en una de sus cuentas. Tarek El Aissami. Sí, exactamente, pero hay procesados acá por los sobornos de PDVSA, casos de corrupción, en fin, hay todo. Ahora, a quienes están en Venezuela, creo que las sanciones personales que les ha impuesto el gobierno de Estados Unidos lo que hace es darle más motivos para seguir atornillados allí. Es decir, es una cúpula gobernante de un narcoestado, de un narcogobierno que tiene todos los incentivos para aferrarse al poder hasta las últimas consecuencias. Por eso es que es inadecuado pensar que lo que funciona tradicionalmente en diplomacia, los esfuerzos diplomáticos tradicionales pueden funcionar en Venezuela para que el gobierno, por su propia voluntad, abra una posibilidad democrática de salir a la crisis. Eso no va a pasar. Es decir, retiro a los embajadores, reuniones en la OEA, aplicación de la Carta Democrática, condena enérgica a las acciones del gobierno de Maduro. Esas cosas funcionan con otros gobiernos. Pero eso no puede el elemento, por ejemplo, de alguno de esos imputados, de esos encartados, empezar a querer cooperar con las autoridades norteamericanas. Se rumoraba que el Pollo Carvajal le allanaron la casa en Fuerte Tiuna y pudiera estar cooperando con las autoridades norteamericanas para que su sentencia no sea tan dura. Sí. No sé cuántos casos habrán. Entiendo que ya en Estados Unidos ha habido varios que han colaborado con la justicia norteamericana. Algunos de ellos viven aquí. Está ponte a ponte. Así es. Yo estoy seguro de que el gobierno de los Estados Unidos tiene mucha información de primera mano de lo que ha ocurrido en Venezuela. Estoy seguro. Ahora, llegará el momento para utilizarlo. Por ahora, eso no nos sirve en lo inmediato a los venezolanos para tener democracia y libertad, pero nos da una esperanza de que algún día, cuando recuperemos la democracia y la libertad, habrá sanciones, si no dentro del país, por lo menos fuera, a quienes hoy han cometido todo tipo de delitos, no solamente contra el tesoro y el erario público, sino más grave, delitos de lesa humanidad, violaciones gravísimas de los derechos humanos. ¿Cuál es la estrategia correcta? ¿Ir a unas elecciones mediatizadas, a un matadero electoral, o la actitud de María Corina, para poner un ejemplo, de María Corina Machado, de movilización de calle y no aceptar eso? Oye, fíjate, a quienes nos ven fuera de Venezuela, yo les diría, si hay elecciones regionales o no las hay, y si la oposición participa o no, en nada va a cambiar nuestro problema. Es decir, las elecciones regionales no resuelven el problema, ni tampoco lo hacen más difícil de resolver, no lo empeoran. Ese tema no es importante. La gente cree que es importante porque creen que si la oposición participa, va a legitimar a Maduro. Y a ellos les quiero decir, el gobierno de Maduro ya es ilegítimo, ya perdió la legitimidad. No la va a recuperar ni que haga 100 elecciones municipales o de gobernadores, ni siquiera si la oposición unida hace una carta diciendo que Maduro es legítimo, Maduro sería legítimo. La única forma de recuperar la legitimidad en democracia es a través del voto. Y con esto lo que quiero decir es que en Venezuela no hay ni habrá un gobierno legítimo hasta que no tengamos una nueva elección presidencial democrática, libre, abierta, con voto universal, directo y secreto, que nos dé un nuevo presidente. De aquí a allá no habrá gobierno legítimo en Venezuela y no hay forma de que Maduro se legitime de otra manera. Entonces, estas elecciones no legitiman a Maduro. Y otra cosa, la oposición, que dio un gran debate y al final decidió participar, yo no quiero justificar esa decisión, pero quiero explicarla. La oposición, a una dictadura, lo que está viendo hay una oportunidad para pelear. Es decir, no sabemos si nos vamos a inscribir, no sabemos si nos van a inhabilitar, y si ganamos no sabemos si lo van a reconocer o si nos van a meter presos. Pero yo voy a pelear todos los días, voy a la calle, voy a agitar, voy a hacer reuniones, voy a caer a golpes, literalmente, puños y patadas para defender los votos, porque en Venezuela nosotros defendemos los votos lamentablemente con puños y patadas. Entonces, en definitiva, la decisión es polémica, pero la oposición, que a pesar de que muy probablemente no haya esas elecciones, va a ir y va a pelear con el gobierno de Maduro en ese terreno, que por cierto, ese terreno electoral es mejor para nosotros que el de la violencia y las balas en la calle. Quédese aquí, porque vamos a continuar con otros invitados también venezolanos.